Muy buenas noches, sean todos bienvenidos, bienvenidas a la Casa Museo de Fernando González, otra parte. Saludamos también a las personas que se conectan a través del canal de YouTube de la corporación. Esta noche para la presentación de un libro muy especial para nosotros que se titula La extensión de un deseo, de la escritora argentina Carolina Zamudio. La extensión de un deseo es un poemario en prosa que principalmente indaga sobre la escritura desde una voz en primera persona, con un mecanismo que tiene mucho que ver, mucho de monólogo interior y cierto tono reflexivo, por momentos quizás más propio del ensayo que de la poesía. Se entabla además una suerte de conversación con escritores y pensadores de todos los tiempos, introduciendo citas suyas con las que se dialoga, incluso contradiciéndolas, o mejor, interpelando para que el lector pueda sacar sus propias conclusiones de ese diálogo. Para la presentación de esta noche nos acompaña Janet Posada. Janet, bienvenida. Carolina, bienvenida. Ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Te cedo la palabra para que nos presentes un poco más de la autora y de su obra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a la corporación. Otra parte, creo que mejor lo voy a sacar. Buenas noches para todos. Buenas noches, Carolina. Buenas noches. Es una alegría tenerte de nuevo en Medellín presentando uno de tus libros, La extensión de un deseo. Carolina es una periodista, poeta ante todo, argentina, de una provincia con un nombre bellísimo que es Curuzú, Cuatiá. Ha recorrido muchos lugares en su trasegar en la vida y uno de ellos la trajo a Colombia, a Barranquilla, y bueno, algunos lazos importantes creaste, Carolina, con este país, con nuestro país y con esta ciudad, así que es una alegría, como te digo, y bienvenida siempre. Yo también lo voy a sacar. Bueno, muchísimas gracias, Janet. Sí, es cierto. Siempre siento que mi estancia en Barranquilla, de la que me fui hace ya 8 años, fue como un hito fundacional casi en mi poesía, no porque no haya escrito antes, sino porque el primer libro digamos, el primer libro que se editó en Argentina, se presentó en Barranquilla, en la Cueva, nada menos, y todo el mundo de la poesía de Colombia fue súper generosa conmigo, y también la propia poesía en sí, digamos, todos los autores de los que pude empaparme, y también como muchos autores y poetas que creyeron en mi trabajo, poetas hombres, poetas mujeres, Luis Fernando Macías principalmente, a quien considero uno de mis maestros. Así que bueno, sí, es una alegría estar siempre en Medellín y gracias por acompañarme, porque además quiero decir que Janet fue la editora de la edición colombiana, la primera edición de la extensión de La timidez de los árboles, que luego se publicó también en Uruguay, pero hace apenas 2 años, pero la primera edición estuvo a cargo de Janet Posada. Bueno, Carolina, para hablar de la extensión de un deseo, yo quisiera que recorriéramos el camino que tiene un libro usualmente, que viene de esa motivación profunda que tiene el autor, que después de algún tiempo se hace palabra, se hace verbo, y si se tiene suerte, se convierte en algo material que puede pasar a los otros. Entonces, en este libro, que además creo que es un libro muy distinto respecto a otras publicaciones tuyas, yo quisiera que nos habláramos del germen. ¿Dónde nace la extensión de un deseo? En realidad creo que lo que pasó, yo tenía varios libros anteriores que tenían una búsqueda absolutamente distinta. En general mi poesía es breve, es una poesía muy breve, que va a la esencia, no son poemas realmente narrativos, salvo excepciones. En general son poemas de imágenes muy fuertes, pero además, no sé cómo decirlo, concisos, breves, y sentía que para este proyecto, que empezó casi sin querer, no fue que yo dijera
quiero escribir un libro de determinadas características, sino que simplemente empecé a escribir, apareció el primer texto y ahí dije, bueno, esto parece que es algo diferente, parece que estoy reflexionando sobre la poesía y entonces casi que me dejé ser, por decirlo de alguna manera, que empecé a escribir con ese afán del flujo de la conciencia, ¿no? Que es algo que había experimentado en otros libros, pero ahí sí, digamos que desde el primer texto o los 2 o 3 primeros textos, porque además se publicaron luego, después de 2 años, en el orden cronológico en el que fueron escritos, yo sentía que era una cosa que necesitaba más un largo aliento, ¿no? O sea, usualmente no sé si nos pasará a todos los poetas, los escritores, uno va haciendo textos, construyendo cosas que por ahí no tienen un norte definido al principio. Y entonces sentía que sí, que había una cosa más reflexiva. Entonces en ese momento tomé algunas decisiones. Una, bueno, va a ser un poemario de poesía en prosa, como ya había sido la timidez de los árboles. Con el tiempo también descubrí que la timidez de los árboles fue bastante como un germen, hablabas de germen creo de este libro, ¿no? Que va como por el mismo camino, aunque es muy diferente. Entonces decía que en ese momento, luego de escribir los textos iniciales, una de las cosas que me propuse sí fue escribir sin censura, o sea, en el sentido de ir volcando lo que fuera apareciendo sin ningún tipo de censura, ni de estilo, ni de puntuación, ni de nada, ni de lo políticamente correcto, lo políticamente incorrecto. No sé, pongo un ejemplo que se me viene a la cabeza. En uno de los textos ya avanzado el libro, quizá la mitad, hay un poema que empieza, nunca soñé con las gordas. Y todos los que vivimos en esta época sabemos que hay cosas de las que no se pueden hablar. Y yo a mis 52 años creo que puedo hablar de lo que quiera, sobre todo porque yo misma he tenido mis momentos de que ese tema esté presente. Bueno, en fin, lo pongo solo como un ejemplo. Pero entonces te decía que algunas de las premisas que tuve, otras de las premisas que tuve fue que no quería que el libro tuviera después demasiada edición. Porque lo que pasa mucho, perdón, nos pasa, creo yo, bastante a los periodistas o a quienes trabajamos como editores. Yo trabajé como editora en una revista en la que estuve 6 años, es que tendemos mucho a la censura, a la autocensura o a la edición luego en los textos, ¿no? Y por supuesto que lo hice en libros anteriores, pero en este quería respetar el original, o sea, lo que se publicó fueron prácticamente los borradores, o sea, solo trabajé en algunas repeticiones de palabras, no sé, terminé el libro y me di cuenta que la palabra árbol estaba 40 veces, cosas así, pero bueno, no sé, me tengo un pensamiento bastante arbóreo, quizá me fui por las ramas, pero esa fue un poco la idea inicial del libro. Muy bien. Si uno, o si yo pudiera tratar de sintetizar un poco lo que encuentro en la extensión de un deseo, pienso en una sensación, en unas imágenes y en una música. Yo te voy a decir a qué me refiero para que nos cuentes qué importancia tiene eso que yo como lectora percibo en tu libro. Lo primero, una sensación, y es que cada vez que me asomaba a uno de tus poemas en prosa, siento que se hacía de noche. Siempre, cada poema se me hace noche, absolutamente siempre. La imagen es el bosque, lo acabas de decir, hay muchos árboles, pero más allá de la imagen del árbol o del bosque, las palabras te envuelven. A veces te abruman como si en efecto estuvieras camino hacia la selva sin poder salir. Entonces, esa sensación, te decía en una conversación anterior, que por momentos me sentía un poco también acompañada por Marosa de Giorgio, con la que
siento esa misma voluptuosidad, si se quiere. Y una música. Decías ahorita que no pensaste, digamos, de manera quizá consciente en, bueno, tiene que tener este tipo de música, pero la tiene, claro, es la música que ha desarrollado la poeta, y es como hay una puntuación, un punto seguido que son muy continuos, uno siente un tambor. Entonces, esa noche y esa sensación de voluptuosidad y de bosque y ese sonido de tambor te envuelve en la medida en la que vas avanzando texto a texto, con un telón de fondo muy particular que es la cotidianidad, porque en medio de todo eso, allá la selva, acá la poeta y acá la vida cotidiana, con una hija que la llama porque la necesita, lo que hace un contraste muy hermoso, porque de algún modo es como esa poeta o esa voz poética tiene que vivir, sobrevivir, sobrellevar, se le puede poner la palabra que se quiera, en el medio de esos dos mundos, uno que es muy onírico, que es casi surreal a veces, y uno que es la realidad pura en la que hay que ocuparse de las cosas cotidianas. Bueno, primero creo que es una síntesis divina y perfecta del libro. Yo presenté este libro varias veces ya en distintas ciudades, entonces es muy linda la sensación de ir sumando las percepciones de los distintos lectores que luego tienen la amabilidad de presentar el libro. De entre las cosas que dijiste, me llaman la atención dos particularmente. Primero está esta cercanía o este aire de este perfume Amarosa, no solo porque yo vivo ya hace 8 años en Uruguay, sino porque, por supuesto, que es una autora, primero que está citada en el libro, y segundo que es una autora, no diría de referencia, porque yo no soy una especialista en la obra de Marosa, pero sí me interesa ese mundo tan particular que ella crea. Y lo otro que me llama la atención es que uses la palabra tambor, ¿no? Porque, bueno, el tambor en Uruguay es muy importante, el candombe. A mí me acompaña la música todo el tiempo y a lo largo de este camino mío de la poesía, en la publicación de distintos libros, incluso con distintos registros. Hay un libro, por ejemplo, que se llama Vértice, que se publicó en Italia en 2020, y en general las reseñas o los comentarios sobre ese libro tenían mucho que ver con este tema de la música, ¿no? Incluso desde el primer libro, quizá desde el segundo. Entonces hay una noción ahí de ritmo que no es consciente, que va mucho más allá de mí, que simplemente sucede, no es que yo... Un poco como decía que fue concebido este libro, no es que yo diga, bueno, quiero que la poesía tenga un ritmo, sino que así simplemente sucede. Incluso es algo que a mí me pasa leyendo a otros autores contemporáneos, colegas o bueno, autores de la historia de la literatura y de la poesía, incluso hasta en la narrativa, ¿no? Para mí es súper importante el ritmo, creo que en ese camino que seguramente todos buscamos de llegar a encontrar la voz, la propia voz, creo que un factor muy importante es concebir el propio ritmo. Y bueno, digamos, incluso en este libro en el que se indaga sobre eso, ¿no? Se indaga sobre la escritura, sobre cómo se escribe, para qué se escribe, por qué se escribe en primera persona, en fin, en algún momento la voz narrativa dice el yo narrador es un impostor, en fin, hay muchas disquisiciones respecto del oficio del poeta. Y sí también, como marcabas, está lo cotidiano, porque creo que una de las cosas que aprendí de la gente a la que escucho, amigos o escritores o maestros que tengo cerca, es que hay que tener como transparencia en lo que se hace, ¿no? Que no sea una cosa artificiosa, sino que ser
absolutamente transparente. Y lo que pasó en la escritura de este libro es que, por supuesto, la vida iba pasando. Y entonces, claro, la vida va pasando y uno va leyendo y en el medio cocina y en el medio vive y en el medio se desvela y en el medio algunos días se levanta muy temprano y otros se levanta muy tarde y están los hijos, las hijas, en mi caso. Entonces todo eso se fue colando también casi sin querer, no fue que yo dije tampoco, bueno, quiero que lo cotidiano, pero bueno, me parece que hay una tentación en algunos autores que yo valoro mucho, lo hace Lispector, por ejemplo, de meter también mucho lo cotidiano, ¿no? O sea, en los últimos años, en este siglo particularmente, se habla mucho de autoficción, pero hay muchos autores que lo hicieron desde antes. Y bueno, el bosque de Marosa, el bosque de Marosa me parece que, como decías, no es mucho más exuberante, es más tropical, es como mucho más loco, hermosamente loco, yo no tengo ese talento. Creo que el bosque de la extensión de un deseo, como bien marcabas, es un bosque más oscuro, más profundo, quizá en la oscuridad del alma, en la noche oscura del alma. Y me encanta eso que decís de que oscurece en los poemas. La mayoría de los poemas de este libro fueron escritos de noche, que es en el momento en el que a mí me gusta escribir o cuando naturalmente me sale escribir, probablemente justamente por el ritmo de la vida, ¿no? O sea, soy una persona noctámbula primero, segundo, necesito muchísimo el silencio, recién leía ahí silencio, cuán bello es el silencio, pero hay que aquietar este mundo interior, hay muchos que gritan ahí dentro, el silencio es una conquista, en fin. Yo creo mucho en el silencio y creo que en este momento sí es una conquista o no sé, ir en busca del silencio en este momento es revolucionario casi, ¿no? Entonces, claro, de noche el mundo se aquieta y uno puede llegar a escenarios interiores a los que a lo mejor en el día no accede. Creo que lo va a sacar del todo. Bueno, hablas de escenarios interiores y yo creo que eso es importante porque hay una reflexión que, insisto, me parece que es muy profunda de múltiples matices de la vida. Es decir, está la pregunta por la vida como tal, por la ausencia, por la muerte incluso, en unas conversaciones muy, muy hermosas con los ausentes, pero también está la reflexión, si se quiere, intelectual, sobre la escritura, sobre la poesía, sobre lo que significa conversar también con otros, unos otros que yo quiero traer acá a colación, Carolina, porque de manera muy sutil uno se va acercando o va entendiendo que en este libro Carolina conversa con, supongo que son o unos autores muy queridos o unos autores que te has ido encontrando por alguna razón, por algún azar, pero de una manera muy sutil. De pronto aparece un nombre, de pronto dice Borges, de pronto dice Clarice, como quien conversa con un amigo. Y yo pensaba que la extensión de un deseo es también la extensión de una conversación que ha ido fraguando la poeta en la medida en que reflexiona, que sueña, despierta o dormida, según parece, que lee y que escribe. Contanos quiénes son estas personas que te acompañan, que son digamos, los ausentes y que te acompañan en los libros o en la memoria, porque también hay, si se quiere, conversaciones con tus propios muertos. ¿Quiénes te acompañan en este libro? ¿Con quiénes conversas y por qué conversas con ellos? Bueno, sí, esa es una parte muy importante del libro.
evidentemente, efectivamente, hay una conversación que al principio quizá, como marcabas, no se entiende mucho porque hay una frase casi como que, no sé, si uno abriera un juego de cartas, de naipes y aparece ahí la foto de alguien, no sé, no se entiende muy bien, pero es algo que a lo largo del libro como que se va sumando, ¿no? Una reflexión sobre otra, o en todo caso una conversación, una suerte de conversación con autores que sí, hombres y mujeres de distintas épocas, que son como 40, y no son solo autores, porque al final del libro sí hay una lista, una nómina de toda la gente que fue nombrada, porque en algunos casos incluso los cito con nombre propio. En el caso de Borges creo que digo Borges y en algún momento digo Giorgi, que es como le decía a su mamá, que también es como una forma de cercanía, ¿no? Porque cuando uno llega, cuando uno llega a un libro o cuando uno llega a Borges, probablemente sea una desfachatez lo que estoy diciendo, pero uno entabla un diálogo interior. Probablemente yo no podría haber tenido el grado de profundidad si hubiera conocido a Borges en persona y dialogado con él, que lo que tengo ante un cuento suyo o no importa, cualquier texto, en el sentido de que uno lo puede reflexionar, puede cantar, en fin. Entonces sí, en general aparecen autores que son vitales en mi camino, digamos, gente a la que estuve leyendo en ese momento, o no necesariamente. Yo tengo muy mala memoria para las citas, no puedo citar casi ningún verso, incluso mío, es muy difícil que me acuerde, pero entonces sí tengo un diario de mis lecturas, ¿no? Y citas, y párrafos, y entonces a medida que iba escribiendo el libro, por algún motivo venía una idea, una imagen, y probablemente no me acordaba de la cita, digamos, perfectamente dicha, pero sí me acordaba de la idea, entonces iba a mi libreta a buscar la cita. Incluso en un momento, en uno de los textos, digo que yo solo creo, ahí sí me voy a acordar, creo en la verdad de los poetas que ya son árboles, en el sentido de muy la idea esa de ese poema de Silvia Plath que habla sobre el estado horizontal, en fin. O sea, en el sentido de que si yo entablo un diálogo con algún poeta contemporáneo, o sea, es una cosa muy diferente a leer lo que ya está ahí y fue dicho, ¿no? Y después también aparecen personajes de cuentos, por ejemplo, Emma Suns, que es un cuento, no sé, que es uno de los que yo más recuerdo, también Nena Conte, de García Márquez. Bueno, hay varios autores colombianos, porque yo creo que de verdad hay ciertos personajes de la literatura que tienen tanta vida como la que podemos tener tú y yo que estamos acá y que es evidente que estamos vivas, creo, no sé. Bueno, y en el medio también aparecen por ahí las voces de mis hijas, porque también es tan lindo ese proceso en el que los hijos van creciendo y a medida que van creciendo uno siente que son como mucho más sagaces que uno mismo, y entonces es como una satisfacción ahí rara entre, bueno, qué cosa maravillosa que este ser que salió de una puede ser mucho más grande y mucho más brillante y un montón de cosas. Aparece mi padre ahí, tengo la suerte de que mi madre vive, y no solo que vive, sino que está muy bien y me pelea y nos reímos y todo lo demás. Pero mi padre ya no está hace 15 años, pero sí yo converso mucho con él, converso cuando manejo, en fin, cosas por el estilo. Y por último, el mundo de lo onírico también, digamos, a mí me sorprende mucho ese mundo onírico tan profuso que tengo, el poder recordar los sueños y esas cosas disparatadas y locas que suceden en mis sueños, donde a veces mato gente. No soy yo, o sea, pasa, ¿y yo qué puedo hacer? Pero entonces me parece que se están riendo, o sea, no me están tomando en serio.
Estoy tan nerviosa. Pero bueno, es mejor matar en sueño que matar en la vigilia, ¿no es cierto? Es más, creo que lo digo así, ¿no? Hay otros sueños que son muy entrañables y muy hermosos. Pero me parece que es interesante esa noción de integrar esa parte nuestra que no controlamos, porque durante el día estamos justamente, hablaba al principio de la censura, ¿no? Durante el día estamos censurándonos todo el tiempo de qué es lo políticamente correcto, de cómo debo comportarme en esta. Entonces, parece que la literatura es ese territorio en el que uno puede, como decías, ¿no? Extenderse lo más que se pueda, y por qué no también integrar ese mundo onírico, que es el que nos construye y el que despliega esa parte nuestra que a lo mejor negamos, ¿no? O sea, no estoy diciendo que soy una asesina, pero estoy diciendo que es interesante como preguntarse por esas cosas también, y por qué no integrarlas a la literatura. Muy bien, yo quisiera preguntarte, Carolina, por el lenguaje. Recuerden que ahorita hablábamos como de esos 3 momentos, de esa motivación profunda, que en algún momento se hace verbo, se hace palabra, se hace escritura, y que en este libro, de manera general, toma la forma del flujo de conciencia. Sé que ya has abordado algunos elementos, pero me parece que es muy importante que hables de lo que ha representado ese cambio. Bueno, yo siento que sí hay un cambio pues muy, muy grande entre tus otros libros y este respecto al lenguaje. ¿Qué te ha significado ese, que es una libertad también, pero yo creo que es un reto el trabajar con un flujo de conciencia, y que al final todo cobre sentido, porque fácilmente uno puede irse muy lejos y no ser capaz de recoger después ese hilo. Entonces me parece que es importante. No sé si te gustaría leer antes uno de los textos, el que quieras, y luego hablas del flujo de conciencia también, para que sepamos de qué va el asunto. Me parece muy buena idea. A ver. Voy a ver si... Creo que ahora sí lo voy a apoyar. ¿Se oye bien ahí? ¿Está bien? Bueno, entonces, como estábamos hablando del proceso del libro, lo cual es precioso porque creo que no había hablado antes de esto. Es más, creo que en las 7 presentaciones anteriores que tuvo el libro, nunca había leído el primer texto, que se llama Cortar un sueño es cosa del azar. Y así empieza el libro con este primer verso. Todos vinimos a morir. La mayoría no concibe matar. Algunas mujeres elegimos concebir y también interrumpimos. Cortar un sueño es cosa del azar que nos sobrepasa y no tenemos chance de optar. Ahí no. Asesinar en sueños por accidente es como manchar de ira una conversación y que todo se vuelva de repente ripio, sangre, sin retorno, aunque mucho más leve. Las imágenes oníricas pronto se reemplazan por otras que tapan de verdes y bosques con lluvia, que lavan o espantan fantasmas personales o ajenos. Es la primera vez que mato. Una parte mía desenfunda su lado salvaje y la asesina sin querer, y presta, eficiente, se dice que lo hecho está, y que debería limpiar las pruebas, borrar las evidencias, destruir con ácido fuego el cuerpo. Sonrío, creo que sonrío, no sé si dormida o despierta. Conozco a la mujer, quizá fue mi amiga, nunca discutimos, pero algo, quizá una ciudad o 2, nos distanciaron. Fue ella quien viajó junto a un muerto en un avión que volvió a vivir, lo resucité en un libro. Ahora un sueño, la mata ella. El cuenco inconsciente de mi cerebro pareciera querer matar a la madre del muerto para que yo pueda escribir otro.
igual registro, varias muertes después. Una vez pagué el cajón del padre de un hombre que trabajaba en un jardín en el que asesinaba a diario y a sueldo serpientes, arañas, ratas y quizá hasta alguna iguana. ¿Cómo saberlo? Lo que no se ve no existe. Matar al padre, ojalá hubiera sido un dilema de los de Freud, Lacan, de ensueños o atajos insondables. El padre, vivito y coleando, y un apagando su cajón. Pero anoche sí que asesiné también a un perro. Lo atropellé con el auto. El animal era grande y temible, el vehículo también, y las ruedas brillaban de nuevas como los anillos de la casi amiga a quien le quité la vida sin querer soñándolo. Muerto el perro, se acabó la rabia. La metáfora de los libros como hijos es una burla para quienes parimos con dolor o sin él. Saber morir cuesta la vida, escribió Porquia en el único libro que publicó y por eso no tuvo necesidad de asesinato alguno. O eso creemos. Solo lo que se sabe existe. Soñamos para escribir, escribimos para no matar. Hay épocas concebidas para hacerse, muy a pesar nuestro, indolentes a la muerte. Y matar algo es preciso para que renazca el ángel de cierta noción personal de poesía, de prosa, de vida. Ahora leyendo este texto, que de verdad que no lo leo hace mucho porque, no sé, quizá lo leí, creo, ¿no? Creo que no lo leí en ninguna presentación. Creo que está bastante explicado lo que te decía de que cómo fue que el libro después siguió, ¿no? Que vino este texto con tantas imágenes por ahí disparatadas, inconexas, pero que en el fondo se van sintetizando, ¿no? Como en una especie de concepción de la poesía o algo así, o sea, y me preguntabas del lenguaje. De nuevo, no hubo una búsqueda deliberada de cambio en el lenguaje, pero sí creo que este registro reclama otro lenguaje en todo caso, porque como hay un tono más reflexivo o de orden ensayístico, no estoy diciendo que el poemario sea un ensayo, pero digo que el registro quizá reclama sí el lenguaje que tiene que ver más con el ensayo, y no se ciñe quizá tanto a la lírica, ¿no? Que es lo que uno busca en la poesía más convencional, entre comillas, digamos. Entonces quizá eso obedece el cambio en el lenguaje que quizá es el que veas, ¿no? Y que en todo caso digamos, el tono de lo poético sí se logra quizá por el ritmo o por la suma de imágenes de esto que le llamabas surrealista, que me hace acordar a que hace muchos años un traductor francés que falleció, Rémy Durand, me publicó en Francia un libro que se llamó Rituales del Azar, que se publicó originalmente en francés y, bueno, en francés y en castellano simultáneamente. Y un amigo, que también murió, Jorge Polo Antonio, un gran poeta argentino, escribió un prólogo para este libro en el que dijo que mi poesía era surrealista. Y Rémy, en ese momento, se rió y dijo, ¿cómo alguien puede decir hoy que una poesía contemporánea es surrealista? Y yo en ese momento me quedé pensando, ¿y por qué no? Yo no estoy tratando de emular en los surrealistas ni nada, pero ¿por qué no? Puede que sí. Y bueno, ahora escuchándote, como dice el texto, varias muertes después y varios libros después y varias ciudades después, digo que, ¿por qué no? Muy bien. Yo creo que te voy a hacer una última pregunta para dar lugar, por si ustedes quieren preguntar algo y para que tú leas, sobre ese tercer momento del camino del libro, porque publicar es un acontecimiento que es siempre un acontecimiento feliz, me parece a mí, y cuando el resultado material es un libro
bello, cuidado, es doblemente feliz. Yo creo que La extensión de un deseo es un libro preciosamente editado, tiene un gran cuidado en todos sus detalles, desde los tonos de la cubierta hasta la distribución de la caja, es decir, como el editor debe estar muy orgulloso de este libro que hizo, así que me gustaría que hablaras un poquito, además porque no es una editorial colombiana, es una editorial independiente uruguaya, si no me equivoco, y creo que son trabajos que también vale la pena pues que conozcamos. Bueno, yo quizá lo que te pida es que muestres el libro, porque entonces yo puedo hablar con el... bueno, una de las maravillas de vivir en Uruguay es contar con esta editorial que la dirige Gustavo Wojciechowski, que en realidad, como tiene un apellido tan difícil, todo el mundo lo conoce como Maca. Él además es poeta, muy buen poeta, pero hace estos libros maravillosos. Como pueden ver, el interior es, bueno, de un color vino, borravino, no sé cómo podemos llamarlo aquí. Luego el epílogo es en blanco. Bueno, la portada es, para mí es preciosa, es maravillosa. Una de las características de Maca, que tiene esta editorial independiente, que además tiene un sistema de suscriptores, que es muy interesante porque hace que la editorial pueda tener continuidad, ¿no? Y bueno, por supuesto que dentro de su catálogo hay muchos premios nacionales de poesía en Uruguay y ha publicado incluso a algunos poetas colombianos, se me escapan ahora los nombres, ¿no? Y bueno, yo siento que lo que hace Gustavo Maca es hacer una interpretación súper certera y creativa de los libros, ¿no? No es simplemente el trabajo del editor, en fin, hay un trabajo ahí fino de interpretación de los libros. Yo creo que este color se condice mucho con la intensidad que tiene el libro, porque eso sí lo puedo decir aunque sea mío, hay como mucha intensidad, entonces este color así fuerte, digamos, lo acompaña. Y después él tomó una decisión editorial de diseño, digo, que a mí al principio como que me hizo un poquito de ruido, pero lo charlamos entre nosotros, es que él, todos los textos tienen al menos una cita, salvo un texto que no sé por qué, yo no tenía conciencia. Entonces, él decidió poner la cita, no sé si se ve desde aquí, en otra tipografía, mayor, pero además en otro color. Yo al principio le pregunté a él, digamos, mi pregunta fue que me hacía un poquito de ruido, pero lo mío era una pregunta, no era un pedido ni una afirmación, de que eso como que no resaltara mucho en el libro, y no el texto. Y él me decía que no, que le parecía pertinente, porque en todo caso lo que pasaba es que habían como dos líneas narrativas paralelas, ¿no? Uno puede ir tomando la cita y enganchando una cita, cosiendo una cita con la otra. Y bueno, a mí la verdad que el argumento me pareció irrefutable y además el resultado es precioso. Así que, bueno, es una de las maravillas de vivir en Uruguay y ojalá que todo el mundo pueda publicar con Maca porque hace unos libros maravillosos. Muy bien, no sé si alguno de ustedes tiene una pregunta. Bueno, ante todo, celebrar esta lectura, esta presentación de tu libro más reciente. A mí no me gusta decir que tu último libro, como siempre dicen por ahí, es tu último libro, jamás. Pero sí, como acabas de decir, es bello resaltar no solamente la edición, el color de la portada, sino también el título mismo, la extensión de un deseo, que sin duda también define como la extensión de la propia poesía, que es el lenguaje, que es justamente publicar, que es justamente dar a conocer, leer, que la extensión de un deseo infinito, inagotable, de la palabra, del lenguaje, en fin. Pero sí, la pregunta sería como referida en este sentido. Hay una tendencia, no creo que sea por una moda,
no sé, no creo que todo el mundo lo esté haciendo, o mucha gente lo esté haciendo únicamente por comodidad, por escapar de esos formatos tradicionales del verso libre que, entre comillas, que hemos manejado durante tantos años, sino el poema en prosa. Mucha gente confunde el poema en prosa con la prosa poética, que era otra medida de otro tiempo y que daba como una libertad de escribir de manera menos rigurosa que la que se está haciendo ahora. Justamente hay acá en estos poemas, y lo que ella decía, Janet apuntaba hace un momento, lo de la caja, lo de la edición, de hacer el cuadrito, de hacer el texto mismo que se recoja en una página. Me parece muy bello eso. ¿Qué nos puedes decir de esa tendencia o de esa necesidad que ahora surge y que veo que se ha extendido a los jóvenes, y es como una forma de trasladar pues como los antiguos metros y los ritmos a un formato para mí mucho más exigente, pero aún más bello todavía, porque es como casi como un cuadro, y es donde se intensifica el lenguaje, la misma poesía, y donde se aprecia como a un golpe de vista también la belleza de una edición. No sé, de lo visual del poema, que no hay que descartarlo, aparte de los ritmos, aparte de la musicalidad, en fin, de todo esto. ¿Qué nos puedes anotar sobre esa tendencia y esa necesidad en ti de escribir en poema en prosa? Me extendí demasiado en la pregunta. Perdón. No, por favor. Oyéndote me acordé de una anécdota que me pasó con un poeta en Uruguay, pero no con este libro, sino con el anterior, con La timidez de los árboles, el que fue editado por Janet, que me dijo, vos también estás escribiendo poesía en prosa. Pero no fue mala intención, fue simplemente un comentario, es un muy buen poeta y un muy buen crítico. Y sabes que yo, sin embargo, respecto de lo primero que decías, yo no estoy tan segura de que, o por lo menos no lo percibo, de que haya mucha gente escribiendo poesía en prosa, o quizás yo no me encontré tanto con esa gente. Digamos que al contrario, yo diría que quizá me sorprende que no se escriba tanta poesía en prosa. Esa es la percepción que tengo, pero realmente no es un fenómeno en el que me detuve, ni sobre el que escribí, ni nada. Entonces, digamos, no tengo una percepción respecto de eso porque no lo percibo, no lo percibí, pero sí puedo decirte que en mi caso, digamos, en que tengo, como decía antes, en general poemas muy breves o que se circunscriben mucho a una imagen particular, que luego se va buscando, explayando, ampliando, extendiendo a lo largo del poema, siento que algunos libros, en mi caso son 2 solamente, de los que tengo publicados, sí requieren esta extensión. Creo que hubiera sido difícil de abordar esto que intento acá, que tiene que ver con esta disquisición acerca del oficio de la poesía, la analogía por momentos con el oficio, digo yo, también de la maternidad, o reflexiones, como decía Janet, acerca de la vida, de la muerte, de la simpleza de las cosas cotidianas, o de maravillarse, o de mezclar todo eso en una olla como si uno hiciera una sopa, ojalá rica. Hubiera sido como mucho más desafiante, incluso más difícil haberse decidido por otra línea estética, ¿no? Entonces, creo que este libro simplemente pedía eso. Y sí, justamente ayer hablaba con Luis Fernando Macías, sobre el que siempre hablamos de poesía, que yo le decía, este libro, yo terminé de escribir este libro hace 2 años y prácticamente no volví a escribir, no volví a escribir poesía, o todo lo que escribo me parece que nada, que es descartable. Y bueno, no sé, quizás fue que se volcó tanto o tan fuerte o tan intenso, tan efusivo, lo que fuere, es que ahora necesito un tiempo de descanso, luego como cuando, no sé, yo no la corrí, pero si uno corre un maratón, supongo que necesita mucho tiempo bueno, no sé si te respondí, pero intenté. Salí de esa idea un poco impresionista de que sí había una tendencia, menos mal. Es por algunas lecturas que he hecho, me he encontrado más con el poema, pero no
Ok, gracias. Bueno. No sé cómo estamos de tiempo, ¿no? Yo creo que podemos leer 2 poemas. Bueno, entonces voy a leer otro poema. Ahí son 29 los textos del libro, más el epílogo, que es de una gran poeta uruguaya, Mariana Nigro, que es un texto mucho más valioso que el libro. Y voy a leer el poema 9, y porque nombro a María Mercedes Carranza, entonces por eso lo quiero leer aquí. La palabra es instrumento. María Mercedes vive en mi biblioteca y me ayuda a sostener algunos días. Dice que sobran las palabras y yo le creo, pero también queda la palabra y que vivirá con ella hasta el final. Yo digo que le creo y más ahora, después. Algunos días, muchos, me peleo con ellas. Digo más de lo que quisiera, callo o simplemente no las entiendo. Atiendo, escapo de ella y quedan las imágenes, los sonidos que también dicen y pienso, la única inspiración a la que aspiro es aquella a la que le sigue la expiración, la vital. El vocablo es solo instrumento, lo demás perspectiva y ritmo, acción y reacción. ¿Y tú qué dirías, María Mercedes? Dos mujeres se hablan, cada una desde su tiempo. Ella lleva ventajas. Todo lo dicho está allí, irrefutable, y su verdad es ya eterna. A los de este lado, la emoción nos trae momentos para construir nuestra frágil concepción de verdad, de cualquier relato, como el de grupo de mujeres alejándose de una costa para llegar a otra. El océano es turquesa, alguien lo ve negro, un bote pequeño, rudimentario y azul, como lo más bello que existe, bajo un cielo también límpido. Una de ellas respira agitada, mira los bordes y quiere volver a un útero o saltar hacia el mar, desaparecer. Pánico, miedo primitivo, primero. Amiga, mírame, tómame de las manos y mírame a los ojos. Inhala junto a mí. Todo lo que existe ahora está en mi mirada que enlaza la tuya y busca eclipsar hasta el paisaje. Podría decirte que lo que siempre nos impulsa es el miedo, pero no es momento. Mírame, solo hazlo. Inhala conmigo, callemos para respirar. Un par de ojos dicen más que 100 palabras, 1000 frases hechas. Llegarás a esa costa, lo harás a través de mi vista y junto a mis manos. Y cuando quieras recordarlo, sabrás que una mujer, una que escribe al igual que tú, no cree siempre en las palabras. Cuando está a punto de pelearse con ellas, respira. ¿Lo ves? Llegaremos. Hemos sorteado este breve trecho de agua. Junta. Volveremos a hablar y diremos, junto con idea, tan arduamente el mar, tan arduamente el lento mar inmenso, tan largamente en sí, cansadamente, el hondo mar eterno, o lo que es lo mismo, la honda vida eternamente. Bueno, acá, como decía Janet, a la idea que se cita es idea Villariño, ¿no? Entonces, hablando también de esta cosa de la edición, primero había pensado en poner notas al pie, eso sí fue una cosa que pensé, pero me pareció que
que esa ambigüedad en todo caso era, uno siempre tiene la posibilidad de entrar a los libros por lo último, por lo primero, por la mitad. Entonces dije, bueno, que el libro vaya diciendo si es algo si hay algo que tiene que decir, ¿no? Leo uno más, creo, ¿no? Sí, creo que... Para que no se haga tan largo. Bueno, como también la nombramos a Marosa, estamos acá entre Colombia y Uruguay, así que voy a leer este texto. Que me crezcan ramas y escribir la proeza. Es el follaje de la noche quien nos retira de lo soñado. La vida se mueve en las ramas tras los géneros de una ventana y no hay que dejarla ir, saltar, traspasar, correr. Se nace llorando para no dar pánico a quienes nos reciben en el mundo. Se muere en silencio, quiero creer. En medio, las casuarinas o un álamo en el azar desbandado de los paisajes personales. No me canso de escribir la infancia, porque la infancia fue siempre apacible, como no lo fue nunca rumiar. Un juego de naipes, una plaza y unos árboles que eran tan inmensos como lo son hoy. La vida no siempre da suficiente perspectiva. Dormir era sumirse en la intensidad alucinada de espejos, como callar por no tener aún las palabras justas para nombrar cavilaciones. La infancia fue apacible, lo reitero para convencer, pero había que estirarse para tocar las ramas más bajas y ni siquiera así. Nunca seremos un árbol hasta ser nada o ser finalmente todo. Nunca podremos estirarnos lo suficiente para llegar a ser rama y a la vez raíz, hasta que lo hagamos a pesar nuestro, y entonces será mejor porque ya no podremos escribirlo. La ansiedad anticipatoria ante el fin de la vida es condena para el ser consciente. Por eso enmudezco ante los árboles, les reclamo su estirpe vegetal y primigenia. Quiero que me crezcan ramas en sueño y escribir la proeza. Viva, renacer en Di Giorgio y su savia, o simplemente dormir y que suceda algún prodigio que me brinde una verdad nimia, provisional. Bueno, muchas gracias a la Casa Museo Otra Parte, a ustedes por acompañarnos, a Carolina por brindarnos este espacio de conversación. Bueno, que muchas ramas sigan extendiéndose con la extensión del deseo. Carolina, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, Janet, muchísimas gracias a los amigos poetas que acompañaron esta noche. Lindo verlos en persona y no solo por redes, que es por donde estamos comunicados, y desde ya gracias a Lucía Estrada y a toda la gente de Casa Museo Otra Parte. Es realmente un privilegio para mí haber podido presentar un libro en Medellín y nada menos que en este lugar. Gracias.